San Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. San Juan 1, 1. Creo que todos nos sabemos este versículo, ¿cierto? Es muy importante aprender la Biblia de memoria. El Señor dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es muy importante que las palabras del Señor estén en nuestro corazón. ¿Cómo dice Juan 1.1? A ver, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo siguiente dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan también dice, ¿quién es el unigénito del Padre, cierto? Porque la gracia, porque la ley vino a través de Moisés, y la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Jesucristo es el unigénito del Padre, y el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo es el Verbo, ¿bien? Pero en esa primera construcción, en esa primera frase, en el principio era el Verbo, hay una relación de palabras en los estudios lingüísticos. Hay una posibilidad que se llama semántica, que es el significado de las palabras, pero también hay otra que se llama sintaxis, que es el orden de las palabras, la relación de las palabras, la sintaxis. Y cuando leemos en el principio era Jesucristo, en el principio era Jesucristo, encontramos la palabra principio, que en el idioma inicial es arjé. En el principio era, en el idioma inicial ese era es en, es el verbo eimi del griego, y está en una posibilidad del idioma griego que es relativamente comparativa con la posibilidad del idioma español. Está en imperfecto, era. Algunas personas que intentan otra indicación para el verbo era o el verbo en griego, lo traduce como siendo, pues siendo realmente es un gerundio en español, pero con el imperfecto es suficiente. Era. Ahora, si yo relaciono en el principio con era, en arjé en logos, el principio en arjé en, principio y en, o sea, en el principio siendo o estando o estaba o era el verbo, me da una indicación muy interesante. Porque en el principio, en el punto de partida de todo, el verbo ya era. En el punto inicial de todo, en el principio, el verbo ya estaba. Y si en el principio el verbo ya estaba, es anterior al principio. Ahora, todo lo que tiene tiempo, tiene comienzo, ¿cierto? Y tiene cambio. Todo lo que tiene
tiempo. Tiene comienzo y tiene cambio. De hecho, la forma para percibir el tiempo es a través del cambio. Pero en el principio, el verbo ya estaba. O sea que él es anterior al principio. Porque si en el principio ya estaba, da la idea el verbo en, que venía desde antes del principio. Y ya era. Por lo tanto, la primera cláusula en arge en hologos, en el principio del verbo, nos dice que Jesús es eterno, porque es anterior al principio. Lo segundo, dice, y el verbo estaba con Dios. Es interesante notar la dialéctica de Juan al escribir, porque dice, en el principio estaba el verbo, o era el verbo, o sea, el verbo es eterno, implica eternidad la primera cláusula, pero miren la segunda cláusula, mantiene el sentido de la primera, porque el verbo también se mantiene, el verbo, la palabra en, o sea, la palabra era, y el verbo era o estaba con Dios, y el verbo estaba con Dios, o sea que en la eternidad Jesucristo estaba con Dios. En la eternidad estaba con Dios. Si estaba con Dios, significa que es coeterno. La primera sentencia que nos deja Juan en el versículo 1 de su libro, el capítulo 1, es que el verbo es eterno. Que Jesucristo es eterno. La segunda afirmación es, y el verbo estaba con Dios, por lo tanto el verbo es coeterno. Pero ahora viene la última aclaración. Dios era el verbo. Dios era el verbo. Así dice en la indicación de la evidencia textual. O sea, en los manuscritos que ya hemos estado mencionando. Theos en hologos. El verbo era Dios. La primera me dijo que el verbo es eterno, ¿cierto? La segunda me dice que el verbo es coeterno, que Jesucristo es coeterno con el Padre. Y la tercera me dice que es Dios eterno. Porque estamos en una dialéctica. En el principio era, o sea, en la eternidad estaba. 2, estaba con Dios. Me habla de dos cosas allí. Uno, que es distinto, ¿cierto? Estaba con, prostón, teón, pros, es al lado de, pros. Y la tercera, era Dios. Y entonces vamos a asumir la tercera declaración para presentar la tesis de esta tarde, y es que el verbo era Dios. O Dios era, literalmente dice, Dios era el verbo. Dios era el verbo. Dios era el verbo. Ahora dice otra cosa. Este era en el principio con Dios. Lo que está diciendo es el resumen, la síntesis de las tres afirmaciones anteriores. La primera decía, Jesucristo es eterno. La segunda es coeterno. La tercera es Dios eterno. Y ahora Juan dice, Jesucristo, estaba en el principio, en la eternidad con Dios. Y no solamente dice eso, sino que dice, y por él fueron hechas todas las cosas. Por eso es que es anterior al principio, porque las cosas que son hechas, las cosas creadas, tienen un principio. Pero si él estaba ya en el principio, está la posibilidad existencial, ¿cierto? Que la posibilidad de tiempo, de temporalidad, que
Él sea el creador de todas las cosas, porque es anterior a todas las cosas. Creó todas las cosas. Creó todas las cosas. Panta es todo en griego, panta. Panta de autú egéneto. Todas las cosas por él llegaron a ser. Y luego afirma Juan, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por él. Él creó todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos asumir ese pasaje? Sobre todo en las dos últimas secciones, en la sección de que el verbo es Dios, que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Y en la otra, que Él creó todas las cosas. Número uno, vamos a enfocarnos en que Él es Dios, así lo declara Juan, y dos, que Él hizo todas las cosas. Jesucristo es Dios. Eso lo dice Juan. Pero esta mañana estuvimos repasando un principio hermenéutico, que es el principio de autoridad. ¿Quién es el que dice lo que dice? Y Juan, pues es un profeta, ¿cierto? Y Dios habló de muchas formas a nuestros padres por los profetas. Juan es un profeta. Pero decíamos esta mañana que la mayor autoridad para afirmar algo es ¿quién? Dios. Si un relato o un texto parece perturbador, parece oscuro o grisáceo, ese texto debe ser comparado con algo que Dios ha declarado. Cuando yo referencio la declaración de Dios al momento de asumir un pasaje nudoso, oscuro, se aclara todo el panorama, porque Dios es la máxima autoridad, es la referencia máxima. Ok, ahora, ¿Dios qué dice de Jesucristo? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Desde el versículo 7 dice, ciertamente el que hace a sus ángeles, ¿cómo? Espíritus, y a sus ministros, llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios dice que el Hijo es Dios. Dios dice que el Hijo es Dios. Ahora, algunas personas pueden decir, es otro Dios, ¿cierto? Es otro Dios. Pero quiero que vayamos a Isaías capítulo 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Dios está diciendo que no hay más Dios sino Él. Y Dios dice que Jesús es Dios. Ahora, Juan dijo que por Él fueron creadas todas las cosas. Por Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Visibles e invisibles, dice Pablo. Sean tronos, sean potestades. Todo fue creado para Él y por Él. Jesucristo creó todas las cosas.
Okay. ¿Y qué dice el primer versículo de la Biblia? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, Shamayin, Erest, los cielos y la tierra. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Dios, dice Génesis 1:1. ¿Y qué dice Juan acerca de Jesús y Pablo acerca de Jesús? Que por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Dios porque Dios lo declara. Porque Dios no conoce a otro Dios sino a Él. No conoce a nadie más. Y Dios sabe todas las cosas. Y número 2, porque Él fue el que creó Jesucristo, creó todas las cosas. Y en el principio fue Dios quien creó todas las cosas. Vamos a orar. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, permite que nosotros haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también tú lo exaltaste y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Dice la señora White en el capítulo El mensaje final de Dios del libro El conflicto de los siglos: nunca debería estudiarse la Biblia sin oración. Nunca. El profeta está diciendo que nunca debe estudiarse la Biblia sin oración. Por eso tenemos un versículo delante de nosotros. Vamos a arrodillarnos para buscar la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu Hijo también dijo: estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Danos la promesa de tu Espíritu, Señor, por favor, para que Él nos recuerde lo que Jesús dijo acerca del Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de los Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Joquirius, el Señor, de Toneuma, el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, Señor es el Espíritu.
quién es el Señor para saber quién es el Espíritu. San Mateo capítulo 22. Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor? Tu Dios. Dios es el Señor. Y lo que dice Corintios, en el texto de referencia, es que el Señor es el Espíritu. Y si el Señor es Dios, el Espíritu es Dios. Volvamos al criterio, al principio que estamos resolviendo o que estamos enfatizando en la presentación, o en las presentaciones que hemos trabajado, y es que la autoridad al momento de hablar la tiene el Hijo, la tiene Dios, la autoridad. Entonces, vamos a escuchar a Jesús hablando acerca del Espíritu. Pero ya quedó claro, por lo menos está claro en la palabra del Señor, versos 16 y 17 del segundo libro de los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Mateo 22, Dios es el Señor, o el Señor Dios. Espíritu es Dios. Ahora, Jesús, ¿qué dijo acerca del Espíritu? Si ustedes desean hacer un ejercicio bastante práctico, y yo también quiero hacer un ejercicio práctico para el entendimiento de la divinidad, hay una práctica que viene de las escuelas rabínicas, pero que me parece que es muy recuperable, que se llama hermenéutica ontológica. ¿Cómo así? Es muy sencillo, es colocar la palabra de Dios en la cabeza, en la mente. En la mente. O sea, memorizar la Biblia, memorizar versículos. Interesante que en ocasiones cuando yo leo simplemente el texto, no lo entiendo. Pero cuando oramos, memorizamos, guardamos la palabra de Dios en el corazón y meditamos en ella, ¿se entiende? O sea, hay un secreto para entender pasajes difíciles. Memorícelos. Memorícelos. Usted se arrodilla, los memoriza, y después que los memoriza, usted los entiende. Como ustedes y como todo ser humano y como se ha venido trazando a lo largo de la historia, hemos tenido comprensiones difusas acerca de la divinidad. Nosotros no entendemos la naturaleza de Dios. Pero acá hago una confesión, yo tuve todas las confusiones que ustedes puedan imaginarse. Pero a mí se me aclaró todas las confusiones cuando me aprendí lo que Jesús dijo acerca de Dios, que está desde el versículo 31 de Juan 13. Juan 13, 31, hasta el último versículo del capítulo 17. O sea, parte del 13, son pocos versículos del 13, el 14, el 15,
el 16 y el 17, yo me di a la tarea de aprendérmelos de memoria. Cuando me aprendí los versículos de memoria, ya. Todo lo entendí. Todo lo entendí. Porque la orden que el Señor nos dio en la Shema es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero entonces uno dice, ¿cómo uno hace para amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y ahí dice, y esas palabras que te mando estarán sobre tu corazón. Cuando se guarda la palabra, no solamente podemos comprender los misterios de Dios, sino que podemos vencer el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo? En esos ambientes que estoy mencionando, Juan 13, 31 en adelante, hasta el 17, ustedes saben que antes el texto no tenía capítulos ni versículos, eso fue una acomodación posterior que nos es muy útil también, ¿cierto? Pero antes no tenía capítulos ni versículos, pero la sección discursiva de Jesús, el último discurso de Jesús sobre la divinidad, es el más concluyente. Si usted lee con detenimiento esos versículos, de pronto pueden asaltarle dudas. Cuando usted, por ejemplo, lea, cuando Felipe le dijo, pero muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me he visto a Felipe. Pero si usted se lo aprende, si usted lo memoriza, usted lo va a entender. Es un testimonio que tengo. Entendí la divinidad memorizando las palabras de Jesús. Y Jesús dice en ese pasaje lo siguiente, pero no se afanen, o sea, son 3 capítulos, no se afanen, son 3 capítulos, cerca de 110 versículos, pero si usted se aprende, ¿cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52, 55, bueno, algunos, ¿cierto? Depende del calendario. Vamos a hablar de 50 semanas. Lo único que usted tiene que hacer es aprenderse 2 versículos por semana. Lo mismo el Sermón de la Montaña, que es tan útil para la comprensión de la soteriología, de la salvación, de la ley. Cuando yo tengo problemas con la ley, que es otro gran desafío que tenemos los cristianos, ¿cómo entender la ley? ¿Cómo entender a Pablo cuando habla de la ley? Apréndase Mateo 5, 6 y 7. Resuelto. Lo entendemos. Lo entendemos. Pero si usted se aprende 2 versículos por semana, 2 versículos por semana, y en la siguiente semana se aprende otros 2, pero también lo repite. Ok, no, 2 versículos es mucho, ok. 1 versículo por semana, en 2 años se lo sabe. Pero entonces el Señor en Deuteronomio 6 nos dice cómo hacer para aprender, para memorizar, porque el gran problema que tenemos ahora es el de la memoria. Nosotros le hemos delegado la memorización a las máquinas. Y como la memorización humana es la que nos hace humanos, nosotros tenemos sensación, percepción, atención, memoria, sensación, percepción, atención, memoria, y luego tenemos pensamiento, lenguaje, y luego tenemos inteligencia. Pero en esa frontera, en ese piso de la memoria, la capacidad de memorizar la información simbólica, o sea, letras, códigos, no lo pueden hacer los animales. Eso nos hace humanos. Y resulta que ahora las máquinas son las que tienen la información. Pero si yo quiero utilizar la memoria, entonces tengo 3 caminos para la memoria.
Esto que estoy diciendo ya más bien es pedagógico antes que teológico, ¿cierto? Pero quería decirles porque a veces siento que sufrimos mucho con el entendimiento del Señor. Pero el Señor nos ha dicho cómo entenderlo, cómo conocerlo. Memorícela. Estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón. Y ahora dice, ¿cómo memorizar? Hay 3 caminos de memorización. La motivación, la asociación y la repetición. El más sencillo de todos y el más duradero se llama repetición. Lo repetirás a tus hijos, hablarás de ello estando en tu casa, andando por el camino, al levantarte, al acostarte. La escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La atarás como señal en tus manos, los colocarás como frontales entre tus ojos. Repetir, repetir, escribir. Repetir y escribir. Para memorizar versículos, repitamos y escribamos. Muy bien. Esto es para decirles que, pues, como dijo el profeta Daniel, no es que en mí haya más sabiduría que en los demás hombres. No, yo soy como ustedes, solo que me toca repetir. Yo repito. Me aprendí estos capítulos hace 3 años, pero la semana pasada los volví a repetir, los volví a repasar, porque se me olvidan. Repetir, repetir, los repetirás hasta que se establezcan de manera definitiva. Ok. ¿Qué Jesús dijo acerca del Espíritu Santo? Número 1. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta mañana dijimos que el Espíritu Santo tiene un cuerpo diferente al de Jesús y que tiene una volición, una voluntad y una cognición diferente a la de Jesús. Bien. Voy a añadir otro elemento a la comprensión de las relaciones interpersonales de la divinidad, y es la acción heterómana. ¿Qué es eso? Es que uno influye en otro. O sea, el uno incide en el otro. El uno afecta al otro. Y si el uno afecta al otro, son diferentes. ¿Jesús qué dijo? Yo rogaré al Padre, Jesús le ruega al Padre, y os dará otro consolador, el Padre. Ok. Y en otro pasaje dice, ahí en el mismo ambiente que ya les mencioné, Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Entonces, ¿quién envía al Espíritu Santo? Lo envía Jesús. Pero también procede del Padre, o sea, el Padre también lo envía. O sea, la divinidad envía al Espíritu. Así como porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. O sea, la divinidad envió a Jesús. Y ahora la divinidad envía al Espíritu. ¿Qué más dice? Dice, más os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y cuando venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tengo muchas cosas para decirlas, pero vosotros no las podréis entender o sobrellevar.
Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y ahora está esta frase: porque no hablará de sí mismo. Y lo último que dice Jesús del Espíritu Santo es: Él me glorificará, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo último que Jesús dice es que el Espíritu Santo no hablará de Él. ¿Por qué? Porque Él me glorificará. El Espíritu Santo no habla de Él. Él habla de Jesús. Quiero que presentemos unas citas del Espíritu de Profecía de la señora White, el profeta que el Señor nos dio para este tiempo, ¿cierto? Donde nos afirma, como decía el doctor Figueroa, nos afirma lo que Jesús ha dicho. Número 1. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes, para unirlos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, partícipes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Dios envió a su Hijo y ahora Dios envía a su Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque el Espíritu de vida, ¿cierto? El Espíritu de Dios es el agente enviado por Dios para nuestra santificación. Como Jesús también fue enviado por Dios, por el Padre, y por el Hijo es enviado el Espíritu Santo. Siguiente diapositiva. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, ahora miren esto, que es una persona así como Dios es persona. ¿El Espíritu Santo es qué? Una persona. Anda en estos terrenos. Siguiente diapositiva. Gracias. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Algo de lo que decía el pastor Figueroa esta mañana. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Y miren la fecha, 1906. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad. Sigamos, por favor. Ahora está. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu. Jesús es Dios porque en Él habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad. Ahora el profeta nos está diciendo, el Consolador que Cristo prometió, y basados también en la lectura de Corintios 3:17, segunda carta, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal.
Siguiente declaración. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios, en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. El pecado, ahora, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Antes de esto, es el deseado de la gente, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Ahora dice la señora White, en la página 623 del Deseado de la Gente y 624, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En ese sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Y última declaración. Jesús dijo en el capítulo 16 de Juan, Él no hablará de sí mismo. Él no hablará de sí mismo. Yo sé que ahora van a venir preguntas sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Surgió una antes sobre el género del Espíritu Santo, el género masculino, femenino. Miren este pasaje. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiados profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Voy a repetir otra vez esto. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Y por qué es un misterio? Porque no hablará de sí mismo. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Vamos a orar. El Espíritu de Dios vino sobre mí y la mano del Señor me llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por en medio del valle, y aquí eran muchos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y profeticé como fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba, y se juntó cada hueso a su hueso. Y hubo carne, y hubo piel, tendones, pero faltaba en ellos espíritu. Entonces me dijo el Señor: profetiza al espíritu y di: Espíritu, ven de los 4 ángulos de la tierra y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me fue mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se colocaron en pie como un enorme y poderoso ejército. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Aceptar la creencia de la deidad es fundamental para ser miembro de la Iglesia Adventista? ¿No aceptarla me hace estar en rebeldía o de disidencia? ¿El rechazarla sería igual? El pertenecer a la Iglesia Adventista es profesar la misma fe
si alguien decide profesar una fe distinta, ya no es parte de la Iglesia Adventista. Así que si alguno piensa diferente de la deidad y cree que es un invento y que no está en la palabra de Dios, ya no es adventista, aunque su nombre esté en la iglesia. Por eso es que dentro del manual de iglesia se habla de una desfraternización para todos aquellos que han abandonado la fe. Esta reunión tiene como finalidad ayudarnos a todos a reafirmar nuestra fe. Sobre 2 Corintios 3:17, si aplicamos el mismo principio usado al interpretar Colosenses 1 o 2 Corintios 3:18, la gloria del Señor es más consistente con Cristo, cuya contemplación nos transforma, y o 2 Corintios 4:5 aclara que predicamos a Cristo como Señor. Según el contexto, el Señor del versículo 17 sería Cristo. ¿Por qué se omite el principio usado en Colosenses? ¿Usted me quiere por favor repetir la pregunta? Porque él cita varios versículos, entonces para localizarlos acá. 2 Corintios 3:17. Si aplicamos el mismo principio usado al interpretar Colosenses 1 o 2 Corintios 3:18, la gloria del Señor es más consistente con Cristo, cuya contemplación nos transforma, y o 2 Corintios 4:5 aclara que predicamos a Cristo como Señor. Según el contexto, el Señor del versículo 17 sería Cristo. ¿Por qué se omite el principio usado en Colosenses? Pues asumir que el 18 está refiriéndose a Cristo, porque se refiere a la gloria, pues es caprichosa la postura. Y el versículo que cita en el siguiente capítulo, el versículo 5, tiene otra contextualización, como decía el doctor Figueroa, temática. Entonces, no podemos. El doctor Figueroa quiere decir algo. Yo quisiera contribuir un poquito a aquellos que por alguna razón tienen inquietudes en la raíz bíblica. Les voy a pedir que por favor, y esto para que ustedes se den cuenta del problema en el que estamos, ¿ok? Si ustedes leen por favor los que tienen la versión 60, que de paso es la que tengo yo, y la tengo no porque sea la mejor, sino porque es la que más problemas tiene. Y como me gusta enfrentar los problemas, pues me gusta. Estoy en línea. Y la vamos a comparar con la del 2000, la del 95, 2000 y 2015, ¿ok? Vamos a comparar. Y díganme ustedes, lean el versículo 2 de Corintios 3, versos 6 y 8. Ahí van a encontrar la palabra espíritu, ¿ok? Díganme, según la versión 60, esa palabrita espíritu que se repite en el verso 6 y en el verso 8, ¿es mayúscula o minúscula? ¿Cómo? No me han entendido. Todos los que tienen versión 60, si su versión no es 60, no hable. Todos los que tienen versión 60, ¿es mayúscula o minúscula? ¿Ustedes se dan cuenta que no nos ponemos de acuerdo? Si aquí que estamos juntos no nos ponemos de acuerdo, imagínense. La versión 60 dice minúscula. ¿Estamos? Ahora díganme los que tienen versión diferente a la 60. ¿Qué es? Mayúscula. Pregunto, si es minúscula, ¿es el Espíritu Santo? Si es mayúscula, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Que los que traducen la Biblia nos están llevando a leer algo que la Biblia no dice. No sé si ustedes me están siguiendo, pero lo que le estoy diciendo es, el hecho de que cambie a mayúscula a minúscula, ya me está diciendo que algo está mal. Ahora, ¿cómo lo entiendo? Es que en el griego antiguo, el más antiguo, los manuscritos códices más antiguos del Nuevo Testamento, todos son mayúscula, todos. Es decir, todas las letras son mayúsculas, por eso se llaman unciales. Bueno, todo es mayúscula. Entonces, cuando yo leo esos códigos y leo este pasaje, digo, ¿es mayúscula o minúscula? ¿Quién define? ¿Quién define? El traductor. Y muchas veces el traductor interpreta. Por lo tanto,
muchas de las confusiones que existen en este tema y en este pasaje en particular tienen mucho que ver con la traducción que tiene. Yo quisiera ir un paso más allá y desafiarlos a otra cosa. En el verso 17, cuando dice el Señor es el Espíritu, esa palabra Espíritu está con mayúscula. Mi pregunta es, ¿se está refiriendo al Espíritu Santo? ¿O se está refiriendo al verso 6 y 8 que ya anteriormente se estaba aludiendo en minúscula? ¿Me explico? Si yo leo, como de hecho, al hacer una explicación más detallada, por no decir exégesis, del tema, descubro que el Señor es el Espíritu, es ese Espíritu del verso 6 y del verso 8. ¿Y qué es el Espíritu del verso 6 y el verso 8? Es el Espíritu del nuevo pacto, porque Cristo vino a instituir un nuevo pacto. Y Él es el Señor de ese nuevo pacto, ese es el Espíritu del nuevo pacto. Y cuando dice en el verso 17, la segunda parte, y donde está el Espíritu del Señor, ese es el Espíritu Santo. Del Señor, alusión, allí hay libertad. Pero el primer Espíritu, la primera palabra Espíritu, allí debiera ser minúscula, porque se está aludiendo al Espíritu del verso 6 y 8. Y para demostrar eso, tengo que hacer la exégesis, que nos llevaría media hora más. Si alguno quieren quedar, pues lo hacemos. Pero quiero decirles que explicar estos pasajes en 2 minutos no tiene gracia, porque nos olvidamos del contexto. Y yo les estoy mostrando que hay otra forma de leer la Biblia. Y quiero decirles por qué. A la edad de 21 años yo me gradué de profesor de biología y química. Crecí en la iglesia. Me fui de la iglesia. Pero el Señor, después que me gradué, me trajo de regreso a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Justamente por ideas erróneas que se estaban ventilando en ese tiempo, me sacudieron el piso y me dijeron, la Biblia dice esto. Y yo decía, pero yo en mi juventud, en mi niñez, yo leía de otra manera, eso no es así. Y me dediqué a leer y terminé confundido. Porque en ese tiempo, descubrí que para leer la Biblia, si uno quiere solucionar el problema, necesariamente tenía que confrontar con los idiomas originales. Y mi primera reacción, un domingo de mañana, fue decirle a mi hermana que acababa de graduar de nuestra universidad adventista, decirle, oye flaca, hazme un favor. Ahí en esa universidad enseñan griego y hebreo. Sí, me dice. Bien. Pregunta si puedo ir a estudiar. Yo fui a estudiar no porque quería ser pastor. Si usted me dice que yo fui a estudiar porque sentí el llamado a ser pastor, no. Yo nunca pensé en ser pastor. El Señor, si me hubiera dicho, mira, te llamo para ser pastor, yo hubiera corrido en oposición como Jonás, más rápido que él. Pero el Señor me confundió. Permitió esa confusión en mi mente para que yo pudiera volver a la Biblia. Y cuando descubrí que necesitaba estudiar la Biblia, yo mismo busqué estudiar. Y por eso que para mí estudiar griego, hebreo fue un deleite. Para mis compañeros era un dolor de cabeza. Y yo estaba contento porque estaba aprendiendo y para eso fui. Y después de un tiempo que estuve trabajando como pastor, descubrí la real, vamos a decir, el llamado real que Dios me hizo. Y es que Él me preparó primero como maestro, y luego me enseñó la Biblia, y luego me llevó por el mundo a enseñar la Biblia. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, porque he tratado de ser honesto a la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que tengo ese celo para expresar lo que la Biblia dice en su palabra y estudiar el texto por el texto. Solamente cuando usted tenga un encuentro con Dios y quiera realmente meterse a estudiar la Biblia, usted va a entender qué significa. Este es algo que no tiene explicación excepto que usted lo viva.
No sé si a ustedes les pasa que usted se pone a leer la Biblia y pasan 3, 4 horas y usted está ahí. Y a veces mi esposa viene y me dice, ¿eres fakir? ¿Qué? ¿No vas a comer? Yo le digo que ya, sí, ya comimos nosotros, faltas tú. Es que necesitamos volver a las raíces bíblicas. Y mis hermanos, yo trato de ser honesto con Dios y el llamado que Dios me hizo. Mostrar la Biblia a su pueblo. Y donde vamos siempre ha sido así y seguirá siendo así mientras Dios nos dé fuerzas. Por eso le digo, este pasaje me trae de regreso a las raíces. Necesitamos ver que ese espíritu del verso 17 es en realidad una aplicación del verso 6 y el verso 8. Esa es la conclusión de este pasaje. Pero otra vez necesitaremos un tiempo para demostrar aquello. Pastor, nos comimos los 10 minutos, pero una pregunta para respuesta sí o no. En Cristo hay dos naturalezas independientes. Quiere decir, en Cristo hay dos personas, dos caracteres, dos voluntades. ¿Sí o no? Y ya. Disculpen, pero estas preguntas no son para sí o no. Es que ninguna de ellas apunta a algo real. En Cristo hay dos naturalezas, una sola persona. Cristo es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, divina y humana. Esa es otra cosa. Si me hubieras dicho eso así, te hubiera dicho sí, eso es. Muy bien. Ha terminado el tiempo. Tenemos aquí estas preguntas, ¿las quemamos o qué hacemos con estas preguntas?